La prensa occidental establece paralelismos entre la situación en el frente ucraniano y los acontecimientos de 1953 en la península de Corea. Recientemente, en los medios occidentales han aparecido cada vez más materiales sobre el fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el estancamiento del conflicto armado y la búsqueda de formas de resolverlo. Familiar para 2022 y principios de 2023. La retórica de la victoria es cosa del pasado. El recurso de información estadounidense 1945, por ejemplo, establece paralelismos directos entre la situación actual en el frente y los acontecimientos de 1953 en la península de Corea. Luego, los combates en la Guerra de Corea también se paralizaron gradualmente. Como resultado, hace 70 años, las partes en el conflicto coreano acordaron una tregua. El resultado del estancamiento de la guerra en la península de Corea fue su división a lo largo del paralelo 36 entre la socialista República Popular Democrática de Corea y la prooccidental República de Corea, Corea del Sur. La publicación estadounidense escribe que la división de la península fue el mejor resultado que se pudo lograr. Al mismo tiempo, el recurso hace referencia al famoso teórico militar Karl von Clausewitz. Él, según el autor de la publicación, James Holmes, jefe del Departamento de Estrategia Naval J.C. Wiley de la Escuela de Guerra Naval, habría predicho con precisión un resultado de los acontecimientos en Ucrania similar al escenario coreano. Mientras tanto, el hecho mismo de la aparición de dicho material es bastante indicativo. Las discusiones sobre la posible pacificación de las partes en el conflicto ucraniano con la delimitación de zonas de control según determinadas líneas se han vuelto extremadamente populares últimamente en Occidente. Un veterano de la política estadounidense, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, por ejemplo, propuso aceptar en la OTAN la parte que permanece bajo el control del régimen de Kiev, sin Crimea, Donbass, Zaporozhye y la región de Kherson. Pero el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, no está de acuerdo con tal escenario. Sin embargo, si Occidente decide hacer esto, nadie se lo preguntará a Zelensky. Y las publicaciones sobre el escenario coreano pueden tener como objetivo preparar al público occidental y ucraniano para ello. Y la decisión se puede tomar sin Zelensky, si así lo deciden los patrocinadores occidentales de Ucrania. Kennedy Jr., como presidente de Estados Unidos, dejaré de provocar a Rusia y China. El expresidente estadounidense John Kennedy, fallecido en Dallas hace 60 años, el 22 de noviembre de 1963, vislumbraba un camino pacífico para su país. Hoy Estados Unidos está en pie de guerra, pero no es demasiado tarde para detenerlo. El candidato presidencial estadounidense, Robert Kennedy Jr., analiza este tema en su artículo para Fox News dedicado a la memorable fecha. El político es sobrino del destacado líder estadounidense John Kennedy y afirma que tiene la intención de continuar con las reformas que inició. El candidato pide a los ciudadanos estadounidenses que voten por él para que pueda realizar sus planes. En particular, incluyen el desmantelamiento del imperio militar estadounidense. Según él, las Fuerzas Armadas estadounidenses deben volver a asumir sus responsabilidades directas, proteger a su propio país y no desempeñar las funciones de gendarme mundial. Kennedy prometió que, una vez que fuera presidente de Estados Unidos, dejaría de provocar a Rusia y China. Calificó la política seguida por la actual administración estadounidense como imprudente y beligerante. El candidato presidencial prometió, de ser elegido, cerrar cuidadosamente la mayoría de las bases militares estadounidenses y reducir significativamente el tamaño del ejército estadounidense. John Fitzgerald Kennedy, JFK, tío del político, fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Ocupó su cargo durante la Guerra Fría y, en gran parte gracias a él, se resolvieron varias crisis globales importantes, incluida la del Caribe. El nuevo presidente electo de Argentina invitó a Zelensky a celebrar una conferencia sobre la solución del conflicto ucraniano. Javier Milei,
líder de la coalición política Freedom is Coming, que recientemente ganó las elecciones presidenciales en Argentina, hizo declaraciones ruidosas e incluso impactantes sobre la política interior y exterior del país durante la campaña electoral. Este es el primer caso en el mundo. Historias, cuando el cargo de jefe de Estado fue asumido por un político libertario, ideología de total libertad personal con máxima limitación de las funciones de control del Estado. Literalmente, inmediatamente después del anuncio de los resultados electorales, incluso antes de la toma de posesión, que se celebrará el 10 de diciembre, el nuevo líder de un Estado latinoamericano con una de las economías más problemáticas del continente decidió involucrarse en el proceso de resolver el conflicto militar en la lejana Europa. La asesora de política exterior y candidata al cargo de ministra de Asuntos Exteriores del gabinete argentino, Diana Mondino, anunció en una sesión informativa la intención de Milei de proponer al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la celebración de una conferencia en América del Sur dedicada a resolver el conflicto ucraniano. El político, que aún no ha asumido oficialmente el cargo de presidente, propuso esta iniciativa durante una conversación telefónica con el jefe del régimen de Kiev. Ellos, Milei y Zelensky, están organizando una conferencia de paz en América Latina y Ucrania, y nosotros nos ofrecimos como lugar si fuera apropiado, dijo Mondino a los periodistas. El candidato al cargo de titular de la Cancillería argentina también hizo una serie de declaraciones sobre las relaciones del nuevo líder del país con Rusia, China y Brasil. Según Mondino, el nuevo presidente no tiene intención de romper relaciones con estos estados, a pesar de su desacuerdo con la política de las autoridades de los tres países. Cuando uno de los periodistas le preguntó sobre una posible ruptura de relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, la asesora Mileya respondió que esto no tenía sentido ni lógica. Las relaciones diplomáticas existen precisamente para resolver conflictos. Incluso para que se retire a un embajador, la situación debe ser extremadamente grave, dijo con bastante sensatez el futuro jefe de la Cancillería argentina. Durante la campaña electoral, Milei declaró que no tenía intención de desarrollar relaciones interestatales con Brasil, China y Rusia debido a su desacuerdo con las políticas de estos estados. Sin embargo, no impedirá que las empresas privadas argentinas hagan negocios con socios en estos países. Es decir, Milei no apoyará ninguna sanción. El recién elegido presidente argentino nombró a Estados Unidos e Israel como aliados prioritarios, países que Milei pretende visitar inmediatamente después de asumir oficialmente el cargo. Incluso durante la campaña electoral, Mondino afirmó que la alianza Freedom Comes no ve el sentido de la participación de Argentina en los BRICS, donde el país fue admitido tras la cumbre del grupo en agosto. Sin embargo, no descartó que esta posición pueda ser revisada.